eléctrica de Colombia y el mundo. Yo soy Nato Cardona. En el capítulo de hoy quiero presentarles un artista que le encanta ser libre, vivir sin límites y experimentar con la música. Alejo Freeze es un DJ y productor manizaleño que con los riffs metaleros de su guitarra se inspira para crear música electrónica. Bienvenidos a Sistema Eco. La Roquesa. Este increíble lugar en el que me encuentro hoy está ubicado en el barrio Milán, en la ciudad de Manizales, y tiene muchas cosas en común con Alejo Freeze. Aquí reina la irreverencia, la velocidad y rodamos a altas revoluciones. Aunque podemos tomarnos un momento para conocer este restaurante-bar, donde un horno de barro nos proporciona una deliciosa oferta gastronómica con pizzas para todos los gustos. Pero eso no es todo. La Roquesa es el lugar perfecto para disfrutar de la vista hacia las montañas, realizar eventos, tomarse un exquisito whisky de Malta y escuchar lo que nuestro artista invitado tiene para contarnos. Bueno, yo soy una persona, me gusta mucho experimentar con cosas, con todo, con la música, con mi vida cotidiana. Soy muy creativo, no me puedo quedar como mucho tiempo como quieto y divagando solamente en los pensamientos, sino que me gusta es como hacer todo el tiempo cosas. Entonces no sé, creo que por ahí es como me defino. Bueno, mis influencias musicales a la hora de componer, todo lo hago a partir del rock y del metal. Entonces primero compongo en mi guitarra y después paso a MIDI lo que hice, le involucro los sintetizadores, le grabo un beat de batería. Todo lo hago a partir de la guitarra y del rock. Entonces estoy llevando un poco mi género como hacia el deep, el acid, el techno, más por ese lado. Y artistas que esté siguiendo ahora como referentes, estoy muy pegado con uno que se llama Jess Affelstein, que hace un género que me gusta mucho, ¿sí? El sonido que tiene es bastante genial, entonces como que en eso estoy. Bueno, la canción Within de Daft Punk fue un cover que hice en el 2014, 2015, bueno, por ahí. Esa canción, primero cuando la escuché, ¿sí? Cuando escuché ese álbum de Daft Punk, me gustó muchísimo y esa canción en especial me llamó mucho la atención, tanto que quise hacer un cover y fue de ahí donde básicamente empezó todo mi gusto por los equipos MIDI, por los sintetizadores, más por la música electrónica, ¿sí? Entonces tiene un significado muy importante porque me ha llevado a muchos lugares del mundo, no físicamente, sino ese videíto ha estado en muchas partes y ha estado en muchas páginas de marcas de controladores MIDI que, bueno, eso me ha ayudado y me ha dado mucho posicionamiento en la red y en el video. Bueno, la integración de las máquinas a la música que venía haciendo no fue fácil porque siempre fui guitarrista eléctrico, dediqué toda mi vida y lo sigo haciendo a la guitarra eléctrica. Desde los 13 años toco la guitarra y a los 23 años vine a experimentar con otra cosa. Quería como complementar un poco más lo que hago simplemente de tocar la guitarra y empecé a indagar un poco más de los controladores MIDI, sobre los controladores MIDI, perdón. Y bueno, fue todo un proceso poder lograr acostumbrarme a hacer varias cosas al tiempo. Estudié mucho live loop y bueno, pero no fue fácil, pero ya lo logré en cierto modo con las herramientas que tengo.
Bueno, las locaciones que yo utilizo para mis videos normalmente las hago en mi estudio de grabación, ¿sí? Siempre en diferentes porque he vivido en distintos lugares y siempre adecuo el espacio para mi creación de música y he hecho los videos. Uno de los videos favoritos míos es uno cover que hice de Night Party, ¿sí? Como un remix. Lo hice en Puerto Madero, en Buenos Aires, en un lugar que se llama el Puente de la Mujer, ¿sí? Estuvo bastante bueno porque la iluminación del lugar, sobre horas de la noche, cambia la iluminación de la ciudad y de los momentos que van pasando con el beat de la canción. Pero fue como una coincidencia que quedó bastante bien y es un cover que hice partiendo una canción de Night Party en un pad control, ¿sí? De Korg. Dividí en sectores los pads la canción, le puse un poco de percusión y a jugar un poco con la mezcla. Bueno, la escena de Manizales y el eje cafetero, desde mi punto de vista, la veo bien en cuanto a los DJs convencionales de pinchar música y mezclar música en una fiesta, ¿cierto? Eso siempre ha sido un gremio que siempre va a tener su lugar en la escena y en el público. Pero para los que hacemos live sets y live act, es un poco complicado porque no está todavía la cultura y la conciencia en la gente de ver y escuchar música electrónica hecha desde la producción, desde cero y en vivo. Entonces como que por ese lado lo veo un poquito complicado, aunque estamos trabajando en eso con otros locos de acá de Manizales que están haciendo live acts. Entonces, bueno, esperamos pues que pronto podamos llegarle a la gente y a mostrarle que se interesen un poco más por la música en vivo, igual que una banda convencional de música de rock, cualquier otro género. Importante, debemos aprender a apreciar la música en vivo, en especial los live sets de los DJs productores locales. Aquí me encuentro con el barman de La Roquesa aprendiendo a preparar algunos cócteles clásicos y pidiéndole que me comparta uno que otro secretico de esos ricos cócteles de autor que solo podemos encontrar en este lugar. Por ahora yo me quedo disfrutando de este encantador lugar. Recuerden que aquí los están esperando para que vivan sin límites. Síganos en nuestras redes sociales, no se despeguen de este ecosistema electrónico y estén pendientes de todo lo que nos trae Alejo Freeze. ¡Chao! Bueno, en mi estudio ahora estoy preparando un live set, pero estoy tratando de hacerlo como lo más grande posible. Entonces estoy como tratando de involucrar un poco de percusión en vivo, guitarra eléctrica, voces, sintes, controladores MIDIs. Sí, o sea, estoy tratando de armarme un set de 1 hora, pero con muchas cosas, que yo pueda estar como jugando y moviéndome mucho en la tarima.